laiguana.tv. 10 años de verdad. Un día como hoy, en 1989, murió el muro de Berlín. Pero otros muros nacieron para que los invadidos no invadan a los invasores, para que los africanos no recuperen jamás los salarios que sus esclavos nunca cobraron, para que los palestinos no regresen a la patria que les robaron, para que los saharauis no entren en su tierra usurpada, para que los mexicanos no pisen el inmenso mapa que les comieron. En el año 2005, el hombre bala más famoso de los circos del mundo, David Smith, expresó su protesta a su manera contra la humillante muralla que separa México de los Estados Unidos. Un enorme cañón lo disparó desde las alturas del aire y David pudo caer, sano y salvo, del otro lado prohibido de la frontera. Él había nacido en los Estados Unidos, pero fue mexicano mientras duró su vuelo. Esas palabras son propias del escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien las publicó en su obra Los hijos de los días en el año 2012. Es decir, que lo escribió mucho antes y lamentablemente todo lo anterior, todo lo mencionado, tiene una espantosa vigencia. Hoy me sirvo de ellas para entrar en materia de muros y de fronteras. A esa lista anterior le vamos a sumar dos variables: Brasil y una curiosa vuelta de tuerca de la migración africana a través de Centroamérica. Pero antes de iniciar, los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal, a atreverse a compartir con nosotros sus opiniones al final del recorrido. A ver, si cerramos el año hablando únicamente de Ucrania, ¿acaso no seríamos cómplices de una hipocresía espantosa de alcance global? Hagamos hoy un intento por salirnos de esa norma, ¿vale? Comencemos. No hay mediaciones posibles. O se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. ¡Sí a fronteras seguras! ¡No a la inmigración masiva! Con un mensaje que mezcla el cristianismo, la maternidad y el patriotismo, Giorgia Meloni llegó a dirigir Italia. Antes de ser electa, Meloni dejó clara su postura con respecto a la migración, así que nunca podríamos decir que nos sorprende o que ella no avisó. Ella siempre ha achacado a los gobiernos de supuesta izquierda el fracaso de Italia ante la inmigración. Como era de esperar, Meloni subraya su voluntad de querer mantener alejados a los migrantes de las costas italianas, aunque lo hace con un eufemismo. No pretendemos poner en cuestión el derecho de asilo de personas que huyen de la guerra y la persecución. Todo lo que queremos hacer en relación con la inmigración es evitar que sean los traficantes quienes decidan quiénes ingresan en Italia. Meloni cuestiona a la Unión Europea no haber ayudado lo suficiente a los estados fronterizos para proteger las fronteras exteriores. También reclama una inmigración civilizada propia de las naciones civilizadas y osa poner como punto de referencia en este punto a Brasil, al de Bolsonaro, donde según ella, si se es extranjero y quieres entrar, debes tener una autorización regular y la perspectiva de una integración real. Meloni proponía como candidata una misión naval europea en el Mediterráneo Central de acuerdo con las autoridades africanas. También proponía la creación de hotspots, de centros de detección, no de detención, de detección de migrantes construidos directamente en territorio africano para distinguir a los refugiados de los migrantes económicos. Es decir, una gaveta para cada lado. Los refugiados tienen derecho a entrar en la Unión Europea y serían trasladados directamente en los 27 países miembros de la Unión Europea. Los migrantes económicos serían repatriados, ya que no tienen derecho de entrada. La parte positiva de la derecha, sobre todo si es extrema, es que hace todo lo que dice que va a hacer.
directiva emitida por el Ministerio de Interior italiano y dirigida a los jefes de los cuerpos policiales y de la autoridad portuaria, en la que se consigna que los trayectos y las acciones de los dos barcos, el noruego Ocean Viking y el alemán SOS Humanity, que navegan por el mar Mediterráneo, no están en línea con el espíritu de las normas europeas italianas sobre seguridad y control de fronteras, y tampoco sobre la lucha contra la inmigración ilegal. Bien, eso sobre los barcos, pero los que quedan realmente fuera de línea son las 200 personas que contenía el barco noruego y los 180 migrantes que transportaba el alemán. Estos seres humanos salieron de Libia en su mayoría en pequeñas y precarias embarcaciones para chocar de frente con una puerta cerrada a sus aspiraciones de asilo o de vida. Mientras tanto, Italia no dudó en citar a la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para sustentar la idea de que estos dos barcos pueden resultar perjudiciales para la paz, el buen orden y la seguridad del Estado italiano. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las de siempre. Las brillantes decisiones de los miembros de la Unión Europea siempre impactan directa o indirectamente y de manera nefasta a otros miembros del bloque. Por ejemplo, con el endurecimiento de la política migratoria italiana, no dio chance a que los medios de comunicación españoles redactaran más de 2 o 3 artículos sobre el descenso de la inmigración a España, pues las rutas del exilio desde África se desplazaron inmediatamente hacia allá, en medio de tanto complejo de superioridad y delirios de grandeza propios de la Unión Europea. Se siguen cerrando las puertas, se elevan más muros y como resultado la vida o el deseo de ella, como la naturaleza, se abre en camino, aunque las nuevas rutas sean tortuosas, difíciles, dolorosas y penosamente silentes. Desde el año pasado, el Instituto Nacional de Migración de México registró la llegada de al menos 10 pakistaníes que viajaban entre los integrantes de una caravana que salió de Tapachula. Los migrantes africanos están dando toda una vuelta. Alrededor de 7 meses les lleva la travesía desde sus países de origen a Centroamérica, cansados de recibir desprecio de la comunidad europea. Laiguana.tv. La verdad